La paz del Señor, querido hermano y querida hermana. Epístola del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, como cristiano que soy, voy a ser sincero. Mi conciencia, iluminada por el Espíritu Santo, me asegura que no miento. Siento una gran pena y un dolor incesante, pues por el bien de mis hermanos, los de mi raza y sangre, quisiera incluso ser un proscrito lejos de Cristo. Ellos descienden de Israel, fueron adoptados como hijos, tienen la presencia de Dios, la alianza, la ley, el culto y las promesas. Suyos son los patriarcas de quienes según lo humano nació el Mesías, el que está por encima de todo, Dios bendito por los siglos. Salmo 147. Glorifica al Señor Jerusalén. Glorifica al Señor Jerusalén, alaba a tu Dios Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Ha puesto paz en tus fronteras, te sacia con flor de harina. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Secuencia del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 14, versículo 1 al 6. Un sábado entró Jesús en casa de uno de los principales fariseos para comer. Y ellos le estaban espiando. Jesús se encontró delante un hombre enfermo de hidropesía, y dirigiéndose a los letrados y fariseos preguntó, ¿es lícito curar los sábados o no? Ellos se quedaron callados. Jesús, tocando al enfermo, lo curó y lo despidió. Y a ellos les dijo, si a uno de vosotros se le cae el pozo del burro o el buey, ¿no lo saca enseguida aunque sea sábado? Y se quedaron sin respuesta. Hermanos y hermanas, estamos ante un apóstol San Pablo decepcionado de su propia raza, del pueblo que se supone tenía que acoger al Mesías, terminó crucificando al Mesías. Y Pablo está dolido por eso, así como Jesús ayer estaba dolido en el Evangelio, que decía Jerusalén, Jerusalén. Bueno, Pablo está dolido por eso. Y el Evangelio está diciendo que Jesús sanó a un enfermo de hidropesía, un enfermo hidrópico. La hidropesía en la Biblia es una persona que no sabe controlar sus instintos. Una persona son pecados que tienen que ver con el desenfreno en la avaricia, la ambición, la codicia del dinero. Tiene que ver con los pecados de gula. La persona no se controla en la comida. Y también tiene que ver mucho con el pecado de lujuria, el desenfreno sexual, la promiscuidad. Un enfermo hidrópico es una persona que tiene problemas de estos tres pecados capitales: lujuria, avaricia y gula. No se controla en su carne, es demasiado promiscuo. Esa enfermedad existe en muchas personas hoy en día. Hay personas que son muy promiscuas, que tienen problemas de obesidad, de mucha comida, son enfermedades. Y el Señor, de alguna manera, se da cuenta de esta necesidad. Dios sana el pecado de lujuria. Si tú le pides al Señor que te sane de la lujuria, y si lo quieres y lo deseas con toda tu fuerza, Dios te da ese valor, ese valor para superar ese pecado, por ejemplo, adulterio, de fornicación, de unión libre. Son pecados que las personas a veces se les sale de control, porque lo hacen sin el beneplácito de Dios. Entonces, al sanar este enfermo, tocándolo, lo despidió. O sea, está mostrando Dios aquí lo que quiere cumplir, su promesa. Todo el que pide recibe, pero pedir con fe. Es uno de los consejos de los santos. Cuando tú tengas un pecado y no puedas salir de él, pídele al Señor que te sane. Señor, yo no puedo por mi propia fuerza. Sáname tú, libérame tú. Y verás que Dios, ¿cómo te ayuda a salir de ese pecado? Y si tú le insistes como esa viuda inoportuna o ese amigo inoportuno, Dios te va a sanar de esos pecados, porque son enfermedades. Esos pecados te enferman el alma, son pecados mortales que enferman de paso el cuerpo también. Entonces, pero los fariseos estaban espiándolo. Estaban los principales fariseos, le estaban buscando como pruebas.
y se fijan no en el fruto de sanación de esta persona que puede salir ahora del pecado, que ahora puede entrar en un recinto sagrado porque ya Dios lo sanó espiritualmente, sino que se fijan porque sanó un día sábado, imagínense. Yo pienso que eso le está pasando a muchas personas como los principales fariseos. No se están fijando en los frutos que debemos producir para Dios. Porque si no estamos produciendo frutos de conversión, de cambio, de alejamiento del pecado, quiere decir que no estamos unidos a Cristo, aunque pensemos que lo estamos. Entonces los fariseos no se están dando cuenta porque ese enfermo de hidropesía no se había sanado en la iglesia farisaica. ¿Por qué muchas personas no están dando fruto? ¿Por qué no salen del pecado mortal? Porque hay algo que está mal. Porque nos tenemos que cuestionar. A lo mejor no estamos bien conectados con la fe como debe ser. A lo mejor no estamos celebrando bien la fe. A lo mejor ha cambiado algo y en estructura. Y de pronto por eso no estamos dando los frutos que Dios quiere que demos de santidad. Como la iglesia, estos siglos ha dado la santidad de los mejores frutos de Dios, como un San Francisco de Asís, San Benito Abad, Santa Catalina de Siena y otros más. Miles de santos. ¿Por qué se daban esos frutos de santidad en abundancia? ¿Y por qué ahora abunda más la hidropesía? Los fariseos abundaban en hidropesía. Ellos también eran hidrópicos porque tenían muchos intereses sexuales, avarientos. Estaban poseídos de la codicia por el dinero. Estaban preocupados más por lo que dejaba el templo en dinero, en ganancia, que por la ganancia espiritual de las almas. Y eso muchas veces pasa. Estamos más pendientes de cuánto ganamos en dinero y no cuántas conversiones lleva a mi iglesia. Cuántas personas están cambiando, dejando el pecado de lujuria, de hidropesía. Si a veces los mismos líderes están enfermos de hidropesía y un ciego no puede guiar a otro ciego. Entonces necesitamos arrancarnos del pecado. Por eso el Señor nos dice, violéntense ustedes mismos. El reino de los cielos es para los que se arrebatan, lo arrebatan. Entonces, por eso dice el Señor, si a uno de vosotros se le cae el pozo, el burro o el buey, no lo saca enseguida aunque sea sábado. Se quedaron sin respuesta. No tenían cómo hacerle frente a este argumento del Señor, porque sabían que tenía la razón. Sabían que estaba en una iglesia judía podrida, que no daba frutos. Porque uno de los primeros milagros que el Señor obró en la sinagoga, creo que de Cafarnaúm, había un demonio allí en la sinagoga. ¿Qué pasó? ¿Por qué no podían expulsarlo? Porque estaban en una iglesia apostática, que estaban rechazando al mismo Dios. Cuidado que no nos pase hoy en día eso en muchas iglesias, que estemos rechazando a Dios y no nos demos dando cuenta que por eso no estamos dando frutos, porque no estamos viviendo en gracia de Dios, ni estamos predicando por lo que debemos predicar y no por las nimiedades y superficialidades por las que se iban los fariseos, fijándose en cosas que no tenían nada que ver con los mandamientos de la ley de Dios, sino los mandamientos humanos que ellos habían inventado. Entonces, las cosas de Dios están por encima de las del hombre. Y lo que Dios dice, eso debe cumplirse, no lo del hombre. Hermanos y hermanas, que podamos ser sanos de nuestras hidropesías, si estamos enfermos de esa enfermedad, y que podamos pedirle a Dios, Señor, sáname de la hidropesía, y ayúdame, Señor, a encontrarte de verdad en una fe más auténtica. Que Dios te bendiga, que la Reina de la Paz te conceda su bendición maternal en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengas un feliz viernes penitencial.